procure sentirse cómodo en casa. Damos gracias al Señor porque esta sede ha sido como nuestra casa durante algunos años. Han habido algunas modificaciones, pero seguimos acá y eso es bueno porque nos permite seguir apuntando nuestras vidas para parecernos más al Señor y para seguir aprendiendo. Yo doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de poder estar acá adelante en este año 2025. Pablo no podía predicar, por eso me tocó a mí. Ya no. Lo tuve que suplir. No es así. Pero damos gracias al Señor porque siempre creo que cuando uno aprende de la palabra o aprende de la enseñanza, podemos transmitir y poder animar nuestra vida. ¿Ya? ¿Hay alguno que ha venido con expectativas hoy? ¿Sí? ¿O lo trajeron obligado? A los niños, preguntémosle a los niños si lo trajeron obligado. Lo más probable es que no digan que sí. Pero gracias damos por todo lo que es el desarrollo de un servicio, de un encuentro, como nosotros le llamamos, como este, ¿ya? Quizás se ve lo que es la parte visual, pero créannos de que siempre hay un trabajo de voluntad, de cooperación, de generosidad, porque siempre hay cosas que trasladar, cosas que comprar, cosas que organizar. Y damos gracias al Señor porque en la iglesia en la cual estamos siendo formados hay un corazón que está diciendo que sí y que quiere ir una milla más. ¿Ya? A veces los días sábados son bien intensos para algunos, pero damos gracias al Señor porque siempre hay una satisfacción de todo lo que podamos estar viviendo. ¿Ya? Así que dese un aplauso a usted, ¿le parece? Dese un aplauso a usted de estímulo, porque usted es valioso, es valiosa. Usted es un campeón, una campeona, ¿sí o no? Su espermio llegó al óvulo, así que es un campeón, ¿ya? Es un campeón. Usted llegó ahí a la fecundación, así que eso es, ya lo hace un ganador, como dijo un predicador. Bueno, hoy día quiero compartirle una historia que la Biblia me ha enseñado y nos ha remitido al Antiguo Testamento. Me encantan a mí las historias del Antiguo Testamento, creo que me identifican mucho con eso de que cómo podría haber ocurrido, cómo podría haber sucedido. Y hoy quiero invitarle a una historia por decir así, sin discriminar ni tampoco mirarlo como algo negativo, pero quiero hablarle la historia acerca de un hombre que tuvo un accidente. ¿Alguna vez usted ha tenido algún accidente? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? Yo el sábado nomás tuve uno por ahí por el mercado, como que hubo una caída ahí, quedó algo resiliado, pero todos hemos vivido, o la mayoría, quizá ha tenido algún accidente. En la cocina, cuando de repente nos hemos quemado las dueñas de casa, o en el trabajo, probablemente puede haber ocurrido hoy. Pero quiero llevarlo a la historia de un niño, ya que tenía 5 años y que sufrió un accidente que le marcó, pero que no solamente lo marcó físicamente, sino que lo llevó a una condición de vida que creo que nos podemos sentir identificados. Esta es la historia de un muchacho que siendo hijo de un hombre importante, se ve de una manera involuntaria obligado a huir por su vida, porque su vida corría peligro, pero vemos cómo Dios, a través de los años, restituye a este joven niño o a este chiquito y le da una posición distinta. Y este relato también me hace pensar, y quiero que lo podamos considerar, nos muestra la misma historia que Jesús, por medio de su obra y de su redención, hace con nosotros al vernos quizás de alguna u otra manera dañados, lisiados o fracturados por la vida. ¿Ya? La prédica o el sermón de hoy lo hemos llamado Gracia en Lodebar. ¿Ya? ¿Lo repite conmigo? Gracia en Lodebar. ¿Ya? ¿Qué será Lodebar? Ahí vamos a cachar más o menos qué es lo que es. ¿Ya? Vamos a orar al Señor para pedirle su sabiduría y que nos dé el entendimiento de poder ir aplicándolo a tu realidad, a mi realidad, y que sea una herramienta hoy, ¿ya? Lo que puede hacer o lo que puede efectuar el poder de la palabra, el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, primeramente depende de nuestra disposición, de decirle, Señor, háblame o ayúdame a tener más fe. Ya a veces de repente, Señor, que yo no tengo mucha fe, pero la Biblia también nos enseña a pedirle a Dios que nos ayude a tener un poco más de fe en nuestras circunstancias. ¿Ya? Así que tomen la mano a aquel que está a su lado como compañerismo, amén, o el brazo ahí, hagamos fuerza, por decir así, simbólicamente, visualmente, al vernos tomados de la mano, podemos decir somos más, ¿verdad?
no estamos solos. Y eso entrega un mensaje a tu mente de decir, no estamos solos. Hay alguien más como tú, como yo, vulnerable. Pensemos y vamos a decir, todos somos bonitos, ya vaya, si no nos sintamos mal, todos tenemos una belleza del Señor, así que eso no se asusten. Pero es bueno sentir al que está a su lado, ¿ya? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos disfrutar de tu presencia, conectar con tu Espíritu Santo, vernos expuestos a tu palabra, la cual siempre nos traerá un refrigerio, una dirección, una medicina, inclusive una corrección. Pero creemos, Señor, que nuestra vida no está a la deriva, sino que tú te has involucrado de tal manera que quieres organizar cada uno de nuestros detalles para bendecirnos y seguir haciendo que nuestra vida florezca y de manera abundante. Gracias por mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está aquí al lado. Gracias por poder sentir ese calor en su mano y por saber, Dios, de que no se trata de pocos, sino de muchos que hemos querido disponer nuestra alma para recibir de ti. Encárgate de todas las cosas que nos angustian, que nos preocupan, que nos inquietan, y sea tu Espíritu Santo trayendo claridad y entendimiento a lo que en esta tarde hemos de compartir. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Pablito, ¿me puedes mover un poquito es que me llega muy directo y siento que me va a afectar la garganta? Segunda de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 7, la versión NTV, dice lo siguiente: gracia en Lodebar, ¿ya? Después ahí en el transcurso de la prédica vamos a ir conociendo y descubriendo algo más. Dice así, ¿ya? Cierto día David preguntó. ¿Quién era David? Era rey, el rey de Israel. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida, alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Jonatán era amigo de David, ¿ya? Entonces él quería beneficiar a alguno de sus hijos o descendientes. Entonces David mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, el antiguo rey, antes de David. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba, el criado o el súbdito, le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró al suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. No sé si lo alcanzan a leer, pero me gustaría que lo pudiéramos repetir juntos. El último verso, que es el verso 13, dice: y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey, ¿ya? Y creo que ese texto lo vamos a concluir en algo significativo, porque Mefiboset puede ejemplificar, o puedes tú y yo sentirnos identificados con su realidad, ¿ya? Mira, vamos a contextualizar un poquito. David en esa temporada era el rey de Israel, ¿ya? Antes de David estaba Saúl, ¿ya? Un hombre que se destacaba por su buena facha, como dice la Escritura, pero en un momento como que le entraron los celos y comenzó a actuar irracionalmente, ¿ya? Vivió una distorsión psicológica. Y este hombre muchas veces intentó matar a David, porque él comenzó a destacar. Y resulta que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y este Jonatán era amigo de David. Entonces, por las circunstancias de la vida, Saúl muere, Jonatán muere, y David comienza a ser rey.
Y era costumbre, para asegurar que el reino no sufriera pérdida, que se buscara a todos los familiares del antiguo rey, que en este caso era Saúl, ¿verdad? Entonces David, con sus súbditos, comenzaron a buscar a todos los familiares de Saúl para matarlos, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar una posible revolución, una posible protesta, para desequilibrar o desestabilizar el gobierno de turno. Entonces, ¿qué sucede? Estaba Mefiboset, un chiquito de 5 años. ¿Hay algún niño que tenga 5 años ahora? ¿El Emiliano? Mira, como el Emiliano, ya que tiene 4, miremoslo un año más. El otro Emiliano tiene 5. Ay, hoy día cumplió 6. Mira, tenemos ahí. Pero entre el Emiliano de acá y el Emiliano de allá estaba Jonatán, o sea, estaba Mefiboset. Era pequeñito, ¿ya? Y resulta que él estaba en la casa, en palacio, y resulta que de repente llega la noticia que Saúl había muerto, que Jonatán había muerto, y la niñera de turno, que estaba a cargo de Mefiboset, dice que lo toma en brazo, ¿ya? Y ella en su mente se imaginó, van a matar a Mefiboset. Y probablemente habían lazos sentimentales, porque uno se encariña con los niños, ¿verdad? Entonces, probablemente ella dijo, tengo que salvar a este pequeño, voy a sacarlo de aquí. Y dice que lo carga en los brazos y comienza a correr y como que una hormiga se le cruzó. ¿Ya? Algo se le cruzó en el camino, no sé si una tabla, una hormiga, una araña, no sé, pero algo se le cruzó en el camino que provocó que el bebé cayera o que el niño cayera. Y dice el relato ahí en 2 de Samuel capítulo 4 que el niño al caer quedó tan dañado, tiene que haber sido muy fuerte el porrazo, tiene que haber sido muy fuerte la caída, que dice que provocó que quedara lisiado de los pies, ya, o sea, ya no podía caminar, ya, y en esa temporada no habían sillas de rueda. No habían terapias, ¿ya? Entonces fue una lesión que le provocó marcar su vida, ¿ya? Sin posibilidad de ser restituido. Y resulta que la niñera, yo creo que lo volvió a levantar, no se dio cuenta de los efectos que tenía esta caída, lo único que hizo fue correr, con tal que en ese desespero sale de Jerusalén, sale de palacio y llega a una localidad llamada Lodebar. ¿Ya? Y este Lodebar quedaba lejos de Jerusalén, y en ese lugar hay una persona, hay un buen hombre, hay un hombre generoso que se llamaba Maquir, y él lo recibe en casa y lo comienza a ayudar. Y desde el palacio sale Mefiboset y se va a la casa de Maquir, y ahí comienza a desarrollar su vida lisiada, su vida huérfana, porque ya no estaba el papá, no estaba el abuelo, solamente estaba la niñera, probablemente la mamá tampoco se fue a ese lugar, entonces quedó a la deriva. Y él en un lugar extraño, con circunstancias que él no buscó, comienza a desarrollar su vida y comienza a vivir efectos que lastimaron su personalidad, que lastimaron su autoestima, porque perdió muchas cosas, fue muy bombardeado. Pero a través de esta historia, porque pasados los años, resulta que este rey David, que ya probablemente había puesto a todos sus enemigos bajo su dominio, ya se había calmado el ambiente, algo se acordó y dice que trajo a su memoria que él había hecho un pacto de ayudar a la familia de Jonatán cuando él no estuviese. Y comienza esta sensación de querer buscar a alguien para ayudar. Y es aquí donde aparece Mefiboset, y él es traído al palacio para recibir la ayuda y dice la escritura, la benevolencia de parte de David. Entonces, con esta introducción, con este contexto, ¿qué es lo que quiero llevarlos a considerar en esta tarde? Que podamos ver que la gracia de Dios nos busca, nos restaura y nos redime. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la gracia del Señor? Nos busca, nos restaura y nos redime. ¿Ya? Buscar, restaurar y redimir. 3 cosas que Mefiboset, a través de esta historia y a través de este análisis, vamos a considerar, y que probablemente puede que te sientas identificado o hayas pasado por esta temporada. ¿Ya? Mira, veamos primero que la gracia de Dios interviene en la vida de personas lisiadas, no solamente físicamente, sino también del alma. ¿Cuáles son las características de un lisiado? Como punto número 1, amigo. ¿Sí? Características de un lisiado. Sí o sí tiene secuelas físicas, ¿verdad?
tiene secuelas físicas. ¿Cuál fue la secuela física de Mefiboset? No poder caminar, sus pies se lastimaron, ¿ya? Y este trágico accidente, que no fue voluntad de él, marcó su vida desde los 5 años, desde temprana edad, ¿ya? Cuando David lo invita o lo manda a buscar para que vuelva al reino de Jerusalén, ya habían pasado muchos años. Por lo tanto, la secuela física que había vivido Mefiboset duró muchos años y duró inclusive hasta su muerte. Entonces, hay secuelas físicas que marcan nuestra historia, ¿ya? Por ejemplo, permítame, tía, amputar nuestras manos, ¿cierto? Marcan la vida, ¿ya? Como el caso de la tía Irma, que, no sé, pues perdamos la visión de un ojito, ¿ya? Son secuelas que pueden marcar nuestra vida. Vivir con un pulmón o ser un trasplante de riñón, son secuelas físicas que de repente marcan y condicionan nuestra vida para siempre. Que una persona sea diabética también lo marca porque lo condiciona. Una persona con hipertensión y así muchas cosas más. Hay circunstancias físicas, secuelas físicas que se identifican. Algunas son visibles y otras son internas. Pero también hay secuelas emocionales. ¿Coinciden conmigo? Hay secuelas mentales, ¿cierto? Que algo provocan, traumas que pueden hacer que nuestra vida se vaya condicionando, ¿ya? Entonces, una de las características de los lisiados son las secuelas físicas. Otra característica es el aislamiento social. ¿Se recuerdan que les decía que Mefiboset huyó? Probablemente él no tenía idea que lo iban a matar, no tenía idea de que había muerto su papá, su abuelo. Lo único que él dijo, me voy donde los brazos de mi niñera y me llevan, porque a la edad de 5 años a los niños se les lleva. No se les pregunta mucho porque no disciernen mucho. Entonces fue llevado a un lugar lejano de casa, es sacado de Israel, es sacado inclusive de su pieza, ¿ya? De su casa, del patio por donde él quizá antes corría. Él es sacado de su lugar natural donde él se desarrollaba. Y es llevado a un lugar lejos llamado Lodebar, en donde ese nombre significa sin pasto, tierra de nada, algo desértico, algo que no tiene, es como una tierra del olvido. Entonces, cuando somos discapacitados o somos lisiados del alma, también genera en nosotros un aislamiento social, que tendemos a huir, que tendemos a alejarnos de lo que nos produce alguna sensación incómoda y comenzamos a romper lazos de tal manera que nos podamos sentir más libres o sentirnos más satisfechos, ¿ya? El aislamiento social es de repente una característica cuando nuestra alma está lisiada por algunas cosas que nos han hecho. Quizás a veces peleamos con todo el mundo, andamos enojados y no hay una relación. Es difícil lograr establecer una relación saludable o una relación normal con alguien. ¿Por qué? Porque hay ruptura en el alma, hay cosas que nos flaquean. Otra característica es que cuando somos lisiados del alma o lisiados físicamente, nos convertimos en personas necesitadas, ¿ya? Cuando Mefiboset queda lisiado de los pies, ¿qué es lo que él no podía hacer? Caminar. O sea, no podía comer por sí mismo, no podía ir al baño por sí mismo, no podía bañarse por sí mismo, o sea, una persona totalmente dependiente. Y cuando somos lisiados también en nuestra mente, en nuestro corazón, comenzamos a vivir esa experiencia de que necesitamos de muchas personas para poder salir adelante. Creemos de que no podemos hacer nada porque algo nos bloqueó, algo nos marcó, alguien nos dijo algo que ancló en nuestra mente un pensamiento que nos dice tú no puedes. Y resulta que la necesidad física de no poder caminar es algo que hoy en día podemos tener una solución con una silla de ruedas, ¿verdad? Pero piensa en ese tiempo. Él quedó lisiado de los pies y la única posibilidad, o él se arrastraba, porque tiene que haberse arrastrado en alguna oportunidad, o a él lo cargaban, ¿ya? Y arrastrarse no nos da como esa dignidad, ¿o no? Porque uno comienza a bajar, a poder mirar a la gente hacia arriba, ya no lo mira igual, sino que arrastrándose tiene que mirar a los otros
o pedir ayuda de otros. Entonces era una condición de necesidad de que alguien pudiera estar a su lado para poder, por lo menos, mirar a la gente desde la misma altura. ¿Ya? Por eso cuando nosotros estemos con los niños o con los más chiquititos, tratemos de agacharnos, ¿ya? Porque no nos acostumbremos que los niños siempre nos miren hacia arriba, sino que a veces es bueno bajar y estar al mismo nivel, ¿ya? Mefibosé tenía esta verdad, esta realidad. Él no podía mirar a la gente de la misma postura o de la misma posición porque su vida físicamente estaba lisiada. Entonces, para poder lograr cosas, él necesitaba de una ayuda. Y cuando estamos lisiados del alma, necesitamos de alguna u otra manera a alguien. Necesitamos de algo mayor o de algo que nos pueda sacar de la condición en la cual estamos, ¿ya? Y otra característica, o una de las características, porque pueden haber muchas, es el pensamiento de víctima, ¿ya? Cuando estamos lisiados, la victimización se hace muy presente. Fíjense lo que dice el verso 8 de ese capítulo 9, dice: Mefibosé se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? O sea, Mefibosé se consideraba un perro muerto como yo. O sea, poder identificarse con un animal y sobre todo una condición de estar muerto, no está hablando de un pensamiento que diga que superó su enfermedad, que la ha pasado bien, que ha podido superar su batalla, sino habla de un pensamiento victimizador. ¿Por qué? Porque no tiene valor en sí mismo, no se encuentra valor. Desde los 5 años ya su historia cambió. Desde los 5 años él perdió a la mamá, al papá, al abuelo, perdió su comodidad de la casa y él ya comenzó a ver de que para él la vida no era un color de rosa o no le era fácil, sino que habían cosas que perdió, inclusive de manera involuntaria. Y a veces nos puede ocurrir eso, de que perdemos cosas, pero no porque tú las descuidaste, sino que fueron otros los que no hicieron buen uso, o hubo un accidente, o hubo una situación mayor que te llevó a perder. ¿Hemos perdido cosas? En tu emocionalidad, en tu vida como joven, como mujer, ¿has perdido cosas? ¿Eres responsable de lo que lo has perdido? ¿O fueron otros los que te robaron? Puede ser, ¿cierto? Mefibosé tenía este pensamiento de sentirse como un perro muerto porque había perdido mucho. Nada le resultaba. Quizás la bondad, la misericordia de Maquir, el cuidado de su niñera, la simpatía de otros lo llevó a poder sobrevivir, pero se sentía como un perro muerto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? ¿Como un león? ¿Como un águila? ¿O como un sapo? ¿Como una hormiguita? ¿Cómo nos sentimos? Si pudieras en tu mente asimilarte a un animal, ¿cuál sería? Dejémoslo ahí a nivel personal, de qué te pueda imaginar. Pero esta caída que provocó un daño en su pierna, también lo llevó a aprender cosas que por circunstancias tan, por decir así, incontrolables, que él no tenía el control, él aprendió a sentirse indefenso y él aprendió a sentirse resignado. No voy a caminar, no me queda otra que vivir de la bondad y de la misericordia de otros. Él comenzó a sentirse indefenso porque dijo, si pasa un terremoto, bueno, no sé si en ese tiempo ocurrían terremotos ya, o algún tsunami, no creo tampoco, pero si hubiese pasado alguna tragedia, un incendio, probablemente él dicho, si a mí no me sacan, yo muero. Si a mí no me ayudan, yo pierdo la vida. Se resignó, ¿me entienden? Se colocó en una actitud de indefenso. ¿Por qué? Porque vivió una circunstancia negativa tan fuerte que lo marcó. Y él aprendió esta indefensión. Como dice técnicamente el coach, dice indefensión aprendida. Te pasó algo que tú aprendiste a sentirte inseguro y a resignarte al final que para ti no hay otra oportunidad. Mira, quiero mostrarte o compartirte algunos ejemplos en donde podemos sentirnos con esta indefensión aprendida. Por ejemplo,
Un estudiante que ha fracasado en varias asignaturas comienza a creer que es inútil y que nunca podrá tener éxito académico, ¿ya? Eso es una actitud indefensiva, o sea, una indefensión aprendida. Un individuo que ha tenido múltiples relaciones fallidas empieza a creer que no es digno de amar y que no puede mantener ninguna relación exitosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque has vivido cosas negativas traumáticas, ¿ya? Un niño que ha sido constantemente criticado y castigado por su rendimiento escolar desarrolla una falta de confianza en sus habilidades académicas. Cuando de repente uno dice, no, es que tú eres tonto, es que tú no puedes, de nuevo, ¿y cómo? Y comienzan a compararse. Un individuo que ha sufrido varias pérdidas financieras llega a la conclusión de que es incapaz de manejar sus finanzas de manera efectiva. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos dicho, no me alcanzó el sueldo este mes, o no me resultó esta jugada, y te ves de repente diciendo, de nuevo volví por decir así, a desordenarme, de nuevo volví a no ser asertivo en el dinero, y comienza esa culpabilidad. Creo que hay acontecimientos negativos que pueden hacer que nuestra vida se sienta tan culpable que nos impide creer de que puede existir un nuevo comienzo para nosotros. Mira, los acontecimientos negativos que experimentó Mefibosé fueron la muerte de su papá, ¿cierto? La muerte de su abuelo, una discapacidad física, la salida forzosa de su casa, vivió con extraños, perdió su condición de heredero y príncipe, y todo esto lo llevó a tener un concepto bastante minimizado de su vida, llamándose o identificándose como un perro muerto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer aquí? Que las caídas emocionales y espirituales nos pueden llevar a experimentar en nuestra vida momentos en donde nos podemos sentir solos, no oídos, no escuchados, y en donde todo lo negativo que nos ha pasado pareciera que es el diario vivir de la mañana y noche, siempre con la misma circunstancia. Mira, dame la diapo, por favor, siguiente. Físicamente, ahí estaba Jerusalén, ¿ya? ¿A qué es lo que los quiero llevar? Que había una distancia considerable de Lodebar, ¿ya? Entonces, cuando Mefibosé es sacado de Jerusalén por su niñera, y ella en su mente, pensando que lo único que tenía que hacer era correr y salvar la vida de ella como de este niño, llega a esa distancia del palacio, ¿ya? Que era Lodebar. Entonces, es una distancia bastante considerable, ¿ya? No es como que de aquí se fue a Peumo, sino que era algo mucho más distante. Entonces, cuando nosotros vivimos o experimentamos alguna caída, lo primero que tendemos a hacer la mayoría es huir, ¿cierto? Es salir lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque no nos sentimos seguros en el lugar en el que estamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos quizás aplicar a nosotros? ¿Hay alguna característica de Mefibosé en su condición que te puedas sentir identificado hoy? Quizás tienes alguna secuela física, quizás te sientes aislado socialmente, hay algún pensamiento de víctima, sientes que no puedes defenderse y que estás resignado a vivir lo que te tocó vivir porque te tocó vivir y no hay opción para ti. Esa es la mentalidad. Pero vamos a ver cómo David es un ejemplo de Jesús, ¿ya? De cómo él interviene para ayudar a otros, ¿ya? Cuando la gracia de Dios interviene, ofrece, en la número 2, oportunidades para un lisiado, ¿ya? El verso 1 dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Recordemos, el niño tenía 5 años cuando él salió. Y cuando David decide ayudar o acordarse de que él había hecho una promesa a Jonatán, ya habían pasado muchos años. En el capítulo 9, más adelante, vemos que Mefibosé, a pesar de todo, él construyó una familia. ¿Ya? Él probablemente se casó, tuvo hijos, porque habla de un hijo de Mefibosé en la historia. Entonces, él, a pesar de todo, logró formar una familia. Y a veces nosotros estamos con traumas, con cosas en nuestra mente. Igual podemos seguir adelante, pero las cosas pendientes aún están vigentes. ¿Se dan cuenta? Podemos
comprarnos un auto, podemos comprar una casa, podemos estar de novio, casarnos, tener un hijo, una hija, pero aún así hay condiciones de lisiado. Entonces, que uno logre cosas no significa que estemos restaurados completamente, porque la vida sigue. Mefibosé siguió, se desarrolló, pero aún habían cosas en su alma, porque él siendo padre, pasando muchos años, pasó la adolescencia, la juventud, la adultez, él aún se seguía sintiendo un perro muerto. ¿Se dan cuenta? Pueden pasar muchos años en tu vida, pueden pasar muchos procesos en tu vida, pero puede ser que aún sintamos ese pensamiento o esté en nuestra mente este pensamiento de perro muerto. Simbólicamente lo estoy diciendo ya por el ejemplo de Mefibosé. En 1 Samuel 20, del 14 al 15, está el relato del pacto que había hecho David con Jonatán. Y le dijo, mira, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces David trajo a su memoria la gracia del Señor, se acordó del pacto que había hecho con Jonatán, y dijo, hay alguien que sea de la casa de Jonatán a la cual yo pueda hacer misericordia. Miren, la intención de David era beneficiar a esa persona, pero recordemos que la práctica era eliminar a todos los descendientes del antiguo rey. Entonces el pensamiento de David era totalmente distinto al pensamiento que ya estaba enraizado en la cabeza y en la mente de Mefibosé. Él lo único que pensaba, David, muerte, David, muerte. En cambio, ¿qué pensamiento había en David? Jonatán, bondad, Jonatán, todo lo que tuviera que ver con Jonatán. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a considerar esto? Cuando David le pregunta a Siba, le dice, ¿eres tú Siba? Le preguntó el rey, sí señor, yo soy. Y enseguida le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrar la bondad de David. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Y el rey preguntó, ¿dónde está? Y ese dónde está me hacía recordar que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y Dios caminaba en el huerto, y cuando ellos habían pecado, fue la misma pregunta que Dios le hizo a ellos. ¿Dónde estás? ¿Ya? Dios podría haberle dicho a Adán y Eva, ¿qué hiciste? Pero él le preguntó, ¿dónde estás? Y cuando David pregunta si hay alguien de la familia de Saúl, él lo primero que dice, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene a buscar, viene a redimir y a restaurar. Si Dios te está preguntando dónde estás, no es para exhibir nuestra vergüenza o culparnos o condenarnos, sino que Él nos está preguntando dónde estás para ir a buscarte, para restaurarte y para redimirte. Y creo que eso marca mucho la diferencia, ¿ya? Y eso es lo que nos debe dar el valor de decir, Señor, aquí estoy, ¿ya? Si Dios nos preguntara dónde estás, podríamos tener la actitud de huir, porque nos da miedo, nos da vergüenza, o poder decirle, aquí estoy. ¿Por qué? Porque estamos conociendo que Dios no nos está buscando para condenarnos, sino para restaurarnos y para redimirnos, ¿ya? Eso es una buena búsqueda, es una búsqueda agradable. La dificultad que vivió Mefibosé lo llevó a esconderse en este lugar llamado Lodebar, un lugar que, como lo decía en un principio, significa sin pasto, tierra de nada, tierra del olvido. Y resulta que estando en ese lugar, ¿qué es lo que hace o a qué se ve enfrentado cuando David llama a Mefibosé y lo manda a buscar? Mefibosé se encuentra con una oportunidad, ¿ya? Con una oportunidad. Y a veces las oportunidades nos pueden guiar a ir a aprovechar esas oportunidades o a estar huyendo de esas oportunidades. ¿Se recuerdan que el pensamiento de David era matar a Saúl? ¿Era matarlo? ¿Era matarlo, no? No. ¿A Mefibosé lo quería matar? No. A Mefibosé lo quería ayudar. Pero ¿qué es lo que pasó con Mefibosé cuando vino a donde David? Dice que él se postró
Y recuerden que estaba lisiado, entonces estaba en el suelo, ¿ya? Literalmente estaba en el suelo, y cuando se enfrentó con David, lo más probable, yo me imagino, voy a hacer un poco de drama, que David estaba así, lisiado, porque no podía caminar. Entonces fue donde el rey se arrastró y dice que él inclinó su cabeza. Entonces lo más probable es que le dijo así, y le dijo: yo soy tu siervo, pero muerto soy. Entonces, en esa condición de suelo, ¿ya?, no se puede pedir o demandar muchas cosas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en ese lugar David le quería dar la oportunidad de ¿qué? De sentarse en su mesa, de sentarse en su casa, de ser restituida la herencia que él perdió cuando él huyó. Pero ¿qué es lo que pensaba Mefibosé? Que lo iba a matar. Entonces la oportunidad que le estaba dando el rey a este hombre, ya, porque ya no era un niño, no era para destituirlo, para recriminarlo o para marcarlo, sino que era para ayudarlo a volver a su lugar, a restaurar lo que se había perdido, a restaurar lo que él estaba haciendo. Cuando Mefibosé huyó de Jerusalén, él fue llevado por la niñera, ¿verdad? A él lo cargaron, ¿ya? Pero resulta que ahora venía una oportunidad donde se le invitaba a poder sentarse a la mesa y a poder restituirse. Y resulta que Mefibosé no había hecho absolutamente nada. No hizo absolutamente nada, sino que solamente tenía el linaje de Jonatán. Eso es lo único como característica que tenía. La sangre de Jonatán en sus manos, en su cuerpo. Y Dios, y David quiso ayudarlo y poder restituirlo. Entonces, hay oportunidades en la vida a las cuales nosotros podemos vivirlas en una actitud de aprovecharlas, de poder saber qué voy a hacer con esto, o simplemente de huir, de mirarlo como que esto no es para mí, esto yo no lo merezco y no tengo una opción. Hay dificultades en la vida, por ejemplo, el dolor, el fracaso, la enfermedad, que sí o sí, cuando tenemos la mirada de Cristo, la podemos mirar como una oportunidad. Pero cuando no está Dios en nuestra vida, todo eso se puede redundar en una dificultad. ¿Y qué hacemos de las dificultades? Lo más probable, o comúnmente lo que hacemos es huir. Pregunto, ¿Mefibosé huyó o Mefibosé se quedó? Pregunto, ¿qué quedó? Según el relato, se quedó, ¿cierto? O sea, vemos que él aprovechó la oportunidad, pero él tuvo que vivir una experiencia mental, visual y física para poder darse cuenta que David no lo iba a matar, no lo iba a destruir. Entonces, ¿qué experiencia estamos necesitando tú y yo para poder decir: Dios no me quiere destruir a mí, no me quiere avergonzar, no quiere lo peor para mí, sino que quiere lo mejor? ¿Ya? Hay oportunidades que pueden estar dándose en tu vida que deberían llevarnos a Dios en vez de alejarnos de Dios, ¿ya? Cuando hay dolor, cuando no hay dinero, cuando las cosas no resultan como tú esperas, cuando hay crisis familiares, cuando hay traumas físicos, cuando hay peleas, cuando hay valles por los cuales pasamos, ¿realmente nos están llevando a Dios, yendo a Dios, o nos están haciendo huir de Dios? ¿Ya? Creo que es una pregunta que podemos reflexionarnos cada uno de nosotros y poder decir: Señor, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Ya? Y como punto número 3, cuando la gracia de Dios interviene, ofrece una nueva posición para el lisiado. Dice: a partir de ese momento, Mefibosé comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefibosé, y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Hay un encuentro cuando Mefibosé se halla frente a David, y una de las expresiones que David hace, lo primero que le dice es: no tengas miedo, ¿ya? Una de las expresiones que David le dijo a Mefibosé: no tengas miedo. Mi intención, dice, es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán, y te daré las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo alguna vez? ¿O son todos valientes aquí? No hay nada. ¿A la oscuridad alguien le tuvo miedo alguna vez? ¿Sí? Cuando te mandaba. Yo saben que en la infancia nosotros vivíamos en una casa de campo, ¿ya?
y no teníamos baño de pozo. ¿Alguien conoce los baños de pozo o no? ¿Sí? Y ese baño de pozo quedaba muy lejos de la casa, muy lejos. Y no faltaba cuando en la noche daban ganas de ir al baño. Entonces le decía, mamá, acompáñame al baño. Y ahí mi mamá iba y uno se imaginaba manos que estaban tocando, animales. Se imaginaba de todo uno. Pero era un miedo que comúnmente cuando somos niños ante lo desconocido nos asusta, ¿verdad? Esa fue mi experiencia, puede que la suya sea otra. Pero hay miedos también naturales, por ejemplo, un perro que esté ahí ladrando fuertemente, ya asusta. Pero hay miedos que también te paralizan, ¿ya? Y que a veces necesitamos que alguien nos diga que no te va a pasar nada, que hay alguien contigo, que sigues adelante y de que todo esto va a pasar. La Biblia registra cerca de 365 frases en donde Dios, de una u otra forma, le decía a los que creían en Él que no tuvieran miedo. No tengan temor, no teman, sigan adelante. Por ejemplo, en Génesis 15:1 fue la primera vez que aparece esta frase cuando dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. También lo vemos en 2 de Crónicas 20:15, dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y Juan 14:27 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Los miedos alguien los puede provocar. Algo los puede provocar, una circunstancia, un fracaso, un trauma. Hay miedos, todos tenemos miedos. Alguna crisis o alguna circunstancia donde no tenemos el control nos provoca miedo. El miedo de que quizás pierda el trabajo, miedo de perder a mi familia, miedo que alguno de mis hijos o mis hijas tenga una circunstancia de dolor, miedo a que la enfermedad que se me pueda detectar me lleve a la muerte, miedo, no sé, al simple hecho de quedarme solo, quedarme sola. Hay muchos miedos, ¿verdad? Pero esos miedos que son naturales que uno los pueda vivir, Dios nos invita en su palabra, porque si David le dijo a Mefibosé que no tuviera miedo porque lo que él pensaba no era lo que iba a ocurrir, sino que habían otros planes, es así también como de repente nuestros miedos nos llevan a creer el final de nuestra historia de una manera determinada. Pero resulta que el final de la historia es otra. Es otra. Entonces los miedos muchas veces nos impiden ver cuál es el final de nuestra historia. ¿Cuál es el final de nuestra circunstancia? Y actuamos como Mefibosé creyendo que lo único que nos toca esperar es la muerte. Que lo único que nos toca esperar es que ahora nos lleven a un calabozo, que nos den, no sé, por la carta de renuncia, que me deje mi esposo, mi esposa, que mi matrimonio, mi familia se rompa. Lo único que a veces esperamos o creemos que el miedo te va a generar pérdida. Pero resulta que Mefibosé iba con ese miedo, pero la gracia de Dios, por medio de David, le hace esa expresión diciéndole: no tengas temor, no tengas miedo. ¿Podrías decirle a aquel que está a tu lado en la oreja: no tengas miedo? Vamos, dile, no tengas miedo. Pero en la oreja, no le den la oreja, no sé, dígale: no tengas miedo. Ya. ¿Sí? No tengan miedo, eso es la frase. No me tengan miedo. Necesitamos escuchar que Dios nos esté diciendo: no tengas temor. Necesitamos escuchar que Dios nos está diciendo que hay oportunidades que tú y yo podemos aprovechar. Necesitamos escuchar que Dios nos está diciendo que hay oportunidades que cambiarán tu vida. Mira, el verso 13, que fue el que repetimos, y con esto estoy concluyendo, Mefibosé dice: y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Me lo voy a leer para hacer una pregunta. Y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Pregunto, para que interactuemos: ¿dónde estaba viviendo ahora Mefibosé? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde comía Mefibosé? Ya.
Mefibosé se sanó, estaba lisiado, ¿cierto? Cuando Dios te sienta a tu mesa, a la mesa de Él, cuando Dios te dice que eres hijo del rey, cuando Dios te dice que vuelvas a casa, muchas veces igual seguimos lisiados. ¿Se fijan? A veces pensamos que porque nos sentamos en la mesa del rey, todo lo que a mí me ha pasado tiene que cambiar. Pero a veces, como lo he escuchado en un predicador, las cicatrices son las cosas más hermosas a veces en nuestra vida. Y resulta que Mefibosé seguía lisiado y siguió lisiado y probablemente murió lisiado. Pero eso lo limitó para sentarse en la mesa del rey. No. ¿Eso lo limitó para convertirse en un heredero del rey? No. ¿Eso lo limitó para poder creer en la bondad de David? No. ¿Por qué? Porque su personalidad, su autoestima fue restaurada porque él ya no se sentía como un perro muerto. Él estaba sentado en la mesa del rey. Él estaba sentado en una posición que él había perdido a causa de una caída. ¿Ya? Y a veces nosotros perdemos cosas porque nos hemos caído en nuestra vida. Algo perdimos, caímos, nos botaron, alguien nos golpeó, algo nos movió y caímos, nos convertimos en lisiados. Pero fíjese, puede que hoy podamos estar lisiados, puede que hoy día las finanzas no estén bien, puede que hoy día quizás hayamos perdido algún ser querido, alguna situación emocional significativa, puede que estemos quizás viviendo un proceso de vulnerabilidad, dejamos cosas, no hemos visto el fruto, pero a pesar de eso, Dios nos invita a sentarnos a su mesa y a convertirnos en herederos. Entonces, ¿qué es lo que debemos realmente valorar en Lodebar? Que Dios nos saca de ese lugar, ¿ya? Nos saca lisiados, nos saca igual con las piernas rotas, pero nos invita a Jerusalén para sentarnos a la mesa y comer con Él. Entonces, ¿qué es lo que te llevo o qué es lo que quisiera que pudiéramos anclar en nuestra cabeza, poder declararlo con nuestras palabras en la promesa del Señor? Que tú y yo podemos ser princesas y príncipes porque Dios ha determinado sentarte en un lugar específico. Independiente de que ya no puedas caminar, independiente que haya algo roto en tu vida o que hayas experimentado algo doloroso, para Dios lo importante es que tú accedas y nosotros aceptemos esta invitación de sentarnos a su mesa. ¿Ok? Pongámonos de pie. Lodebar quedaba a una distancia significativa de Jerusalén. Pero a veces podemos estar viviendo experiencias, ¿ya? Donde vivimos como una situación así de escasez, de tierra de nada, de que no hay ninguna prosperidad, ninguna abundancia, sino que lo único que vemos es sequedad, lo único que vemos es pobreza, lo único que vemos es escasez, ¿ya? Pero resulta que una de las características de la gracia de Dios, lo decíamos al principio, es buscar, es restaurar y es redimir. Entonces, cuando Dios, por medio de David, busca a Mefibosé, le está enseñando o nos quiere enseñar de que Dios nos busca en nuestro Lodebar, nos busca en nuestro lugar de soledad. ¿Para qué? Para sacarnos de ahí y colocarnos en una posición que sin duda nos conviene, que sin duda es mucho mejor. Y resulta que cuando nos saca de Lodebar, somos capaces de ya no mirarnos como un perro muerto, sino que somos capaces de mirarnos como una persona restaurada y redimida. Y quisiera que hoy, al poder orar, pudieras mirarte y examinarte un poco y decir si realmente te sientes como un perro muerto, ¿ya? O hay alguna sombra que de repente te diga, son muchos los errores que he cometido, que no merezco oportunidad. Esas son mentiras. Eso no es lo que Dios ha diseñado. Recuerden, Mefibosé pensó que lo iban a matar, pero David tenía otro plan para él. Entonces puede que hoy en día tu contexto, mi contexto me esté diciendo las cosas no van a ser mejor, las cosas no van a mejorar o las cosas no van a cambiar. Pero eso es lo que dice tu contexto. Pero ¿qué es lo que dice Dios para ti?
Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Creer y buscar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Emocional, económicamente, familiar, laboral. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Y de repente decimos, no lo voy a intentar, ya no lo voy a hacer de nuevo. Pero resulta que Dios me dice que Él sí me puede sacar de mi Lodebar, de mi circunstancia de sequedad, para sentarme a la mesa. Quizás lisiada o lisiado. Quizás no recuperando todo, pero sí recuperando lo necesario. Y lo que nosotros necesitamos es paz con Dios. Lo que nosotros necesitamos es salvación. Más que el dinero, más que una buena salud, más que una estabilidad familiar, emocional, social, más que eso, lo que necesitamos es salvación. Y eso es lo que debe anclarse en nuestra vida. Así que cierra un poquito tus ojos, ¿te parece? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y repite primero esta frase conmigo. Dile, Señor Jesús, tú me conoces y sabes la intención de mi corazón. Puede que hoy me sienta como un perro muerto. Puede que hoy esté en el suelo, producto de alguna caída. Pero también quiero creer que tú me estás buscando, que tú me quieres rescatar, que tú me quieres redimir para restaurar mi personalidad y hacerme sentar en tu mesa, no como un perro muerto, sino como un príncipe o una princesa. Ayúdame a creer que tú me estás buscando para sacarme del Lodebar, donde hasta hoy he querido estar. Sácame de ese lugar. Ayúdame. Te necesito, Jesús. Amén. Señor Jesús, estamos acá sin esconder nada y con una historia en la cual probablemente más de alguno ha echado memoria de las circunstancias por las cuales hemos vivido. Hay características, Señor, que aún están presentes en nuestra vida, que hemos caído en esta historia, hemos caído más de alguna vez, ya sea en las deudas, ya sea en los fracasos, ya sea en el dolor, en el rechazo. Pero tú nos invitas a creer de que hay un David por medio de Jesús que quiere buscarnos para hacer misericordia en medio de nosotros. Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tú que conoces cada realidad, abraza a aquel que hoy necesita esa experiencia de que todo va a cambiar, de que todo va a estar bien, de que no hay que temer, de que no hay que tener vergüenza, porque tú no nos estás buscando para hacernos daño, sino que tú nos estás buscando para hacernos bien. Señor, no queremos sentir miedo de la culpa, no queremos sentir miedo de la vergüenza, sino que queremos escucharte a ti decir, no temas hijo, no temas hija, porque yo ya lo he hecho todo. No temas estar solo, no temas estar sola. No le temas a que los gigantes pueden ser aquellos que te destruyan, porque hay un Dios que nos ha invitado a sentarnos a la mesa, aunque estemos lisiados, pero estamos sentados con el Rey. Puede que hoy me falten cosas, puede que hoy haya perdido cosas, puede que hoy ya no me sienta tan seguro, tan segura, pero estoy en la mesa con el Rey. Estamos en la mesa con el Rey. Y aunque estemos lisiados o en algún momento tengamos que perder cosas, estamos con el Rey. Estamos con el Rey. Y eso no cambia, porque el amor de Dios es incondicional. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria esa promesa diciendo que no temamos porque tu diestra nos está sosteniendo. Que no temamos a lo que nos puede ocurrir en el mañana, porque tú estarás con nosotros todos los días. Oramos, Señor, pidiendo que el abrazo del Padre, el abrazo eterno, el abrazo tan cariñoso, tan lleno de amor, inunde nuestras vidas para hacernos entender de que tenemos una posición gracias a Jesús
en la mesa del rey, cubiertos con ropas limpias, con ropas nuevas, porque somos amados, somos amados. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y mira, cada uno de nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. En ti hay un poder, en ti hay una autoridad de parte del Señor, que tú puedes bendecir al otro. Entonces quisiera que salieras de tu puesto, buscaras a alguien y le puedas decir que todo va a estar bien, que Dios va a intervenir, Dios lo va a hacer. Pero acércate a alguien y dile: todo va a estar bien, amigo, todo va a estar bien. Y permitamos que la gracia del Señor siga alentando. No temas, ¿ya? No tengas vergüenza.